Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy quiero hablarles del estupor, amén. Yo sé que algunos ya me han escuchado hablar sobre el estupor, pero el Espíritu me ministraba sobre todo esto, que en este tiempo uno viene orando, intercediendo sobre las familias, sobre los hogares, ¿sí? Entonces uno tiene que entender cómo se mueve el espíritu de estupor, cómo se mueve y cómo muchas veces el estupor nos limita, el estupor nos ciega, el estupor nos paraliza, el estupor en cierta forma causa una muerte espiritual, una parálisis espiritual, ¿sí? Entonces uno debe de entender que en estos tiempos nuestros sentidos espirituales deben estar atentos, deben estar despiertos, deben estar activos, ¿sí? Porque estamos en una guerra espiritual, ¿sí? Nosotros somos seres, en cierta forma estamos aquí en lo natural con un cuerpo, ¿sí? Usted tiene su cuerpo, ¿sí? Uno más gordito, uno más flaquito, uno más alto, uno más petizo, qué sé yo cómo es su cuerpo, ¿sí? Yo soy peticita y chiquita, ¿sí? Entonces, en este cuerpo también portamos alma y espíritu, ¿sí? Hay una esencia de la eternidad, hay un espíritu de la eternidad que Dios ha puesto sobre nosotros, ¿sí? Entonces, nuestra vida espiritual debe de funcionar de acuerdo a la palabra de Dios, porque como esté nuestra vida espiritual, funcionamos aquí en lo natural, como esté su alma, como esté su espíritu, como esté su mente, sus pensamientos, usted va a actuar, usted va a hablar, ¿sí? Usted va a proceder todos los días. Es por eso que Pablo decía, renovad el espíritu de vuestra mente todos los días. ¿Para qué debemos renovar el espíritu de nuestra mente? Para que nuestra mente tenga la palabra de Dios, sea una mente rica, una mente que porte la mente de Cristo. La palabra me habla que la mente de Cristo se establece sobre la iglesia, ¿sí? Entonces muchas veces estamos escasos de la mente de Cristo por causa de situaciones, por causa de adversidades, por causas que quizás patrones, que el domingo pasado el pastor hablaba sobre los patrones en la mente, los comportamientos, ¿sí? Entonces muchas veces hay patrones en nuestra mente, hay fortalezas mentales, hay estructura que uno va teniendo o va creciendo con una cultura, con filosofía, con creencia, con todo lo que papá, mamá, abuelos, tíos nos van enseñando, y uno va creciendo y se van formando esos patrones de comportamiento, ese sistema, ¿sí? Pero cuando estamos en Cristo, la palabra me habla de que somos nuevas criaturas en Él. Usted cuando aceptó a Cristo en su corazón y Cristo comenzó a renovar, a transformar, a limpiar, a sacar esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa sobre usted, es porque comenzó el trabajo del nacimiento del nuevo hombre, ese ser espiritual, ese hombre que aquí en la tierra comienza a funcionar de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la cultura, al sistema del reino de Dios, ¿sí? Entonces muchas veces cuando uno comienza a ser afectado por distintas situaciones, por voces extrañas o por crisis o por emociones fuertes, ¿sí? Uno comienza muchas veces a apagarse, y eso es lo que las tinieblas quieren, y ese es el propósito del sistema caído que gobierna sobre el mundo, que gobierna Hasatán, ¿sí? Que gobierna con sus secuaces, con sus demonios, es que su vida tenga un sistema caído, es que su vida tenga patrones de pensamiento
pensamientos negativos de muerte, de enfermedades, de pecados, de iniquidades. Es que su vida, es que su alma sea fragmentada, contaminada, es que su espíritu esté apagado, ¿sí? Pero esa no es la voluntad de Dios, ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que aquí en la tierra usted sea la imagen y semejanza del Dios eterno. Es que aquí en la tierra usted cumpla así, se desarrolle conforme al diseño que Dios estableció de antemano sobre su vida, sobre su hogar, sobre su familia, sobre su economía, sobre su alma y sobre su espíritu, ¿sí? Bueno, ¿me va entendiendo hasta ahí? Entonces, en este tiempo nos encontramos con muchas familias que se sienten decaídas, oprimidas, ¿sí? Y que ya no tienen ganas de orar, o que han perdido la fuerza de la oración, o que han perdido la fuerza del congregarse, y que ya le da lo mismo orar, no orar, presentarse delante de Dios, no presentarse. No tiene fuerza, no tiene vigor, su espíritu se encuentra apagado, su alma se encuentra emocionalmente revolucionada, escuchando voces extrañas, sus pensamientos están desordenados y vacíos, porque cuando nuestros patrones de pensamientos están desordenados y vacíos, eso me habla de que no hay una renovación del espíritu, eso me habla de que no está la palabra, eso me habla de que la mente está siendo gobernada por lo que escuchamos, por lo que leemos, por la información que recibe, ¿sí? Entonces todos los días usted recibe distinta información, pero usted tiene que ser sabio a la hora de qué va a establecer sobre su mente, de qué va a establecer en su corazón, porque de acuerdo a lo que usted reciba, a esa información, usted va a funcionar. Es por eso que tenemos que saber filtrar, es por eso que Dios nos habla de estar despiertos en nuestros sentidos espirituales, para funcionar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Y quién nos entrena todos los días para que nuestros sentidos estén activados? La persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tan solamente te viene a consolar o te viene a guiar y viene a hacer casa y morada en tu vida, sino que el Espíritu Santo también funciona como el maestro, como el que trae lo más íntimo del corazón del Padre, lo trae a nosotros, nos revela, nos enseña, nos guía, nos corrige. El Espíritu Santo es el único que puede convencer de todo pecado. Yo no te puedo convencer de pecado, pero cuando la palabra es guiada por el Espíritu Santo sí es el que causa el impacto en el corazón y trae esa convicción de pecado. Amén. Entonces hoy quiero hablarles sobre el estupor, porque el estupor es un velo, sí, que continuamente sí acecha a los cristianos, o acecha al creyente o al hijo de Dios, como usted quiera llamarle, sí. ¿Para qué? Para que su vida espiritual no tenga una función, no tenga una actividad, no tenga la bendición, o no sea portador de la bendición, sea una persona apagada, ¿sí? Pero Dios no quiere apagado. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que somos luz. Usted es luz, usted es una lumbrera aquí en la tierra. Y no estamos para estar ocultos, dice la palabra de Dios, sino que estamos para alumbrar, para llevar el mensaje de salvación, para hacer esa palabra de vida, ese aliento de vida, esa palabra de corrección que necesita la humanidad en este tiempo, ¿sí? Mire, el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 10 dice: vamos palpando la pared como los ciegos, andamos en tienda como los que no tienen ojo, en pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche, teniendo fuerzas estamos como muertos. ¿Y cuántos por ahí se encuentran como muertos? Van como ciegos palpando, van como ciegos caminando, ¿sí? Y muchas veces tropiezan y no saben qué hacer. Y perdieron la fuerza, y perdieron el desánimo, y viene ese agotamiento físico, ¿sí? Y viene ese cansancio mental, y ya no hay fuerzas para nada, ¿sí? Entonces, es el estupor que comienza en cierta forma, ¿sí? A meterse en el corazón, en la mente,
en el alma de la persona para que no funcione de acuerdo a la palabra de Dios. El estupor es la disminución de la actividad de las funciones intelectuales acompañada de cierto aire o aspecto de indiferencia, insensibilidad, torpeza, desánimo, pasmo, pasividad, enfriamiento, apatía, sí. Entonces, enfriamiento. ¿Y cuántos quizás se encuentran en un estado de enfriamiento? Quizás hace unos meses atrás usted me decía, pastora, y lloraba y yo me gozaba en la presencia de Dios y sentía la persona del Espíritu Santo, pero de repente algo pasó sobre mi vida, que comencé a enfriarme, que dejé de orar, que dejé de hacer ayuno, que dejé la palabra de Dios, no leo porque como que me da sueño, no la entiendo, me es aburrido. Y ese es el estupor trayendo un enfriamiento, una pasividad, alguien que no te permite disfrutar, ¿sí? Entonces el estupor produce un adormecimiento. ¿Qué es el adormecimiento? El adormecimiento es acallar, calmar, sosegar, estar en pasividad, entorpecerse, entumecerse, somnolencia, letargo profundo y prolongado. Un letargo, un estado de adormecimiento, una apatía que no te permite estar activado. También produce la somnolencia. La somnolencia es la pereza, la falta de actividad, el sopor, el adormecimiento. Sí, también produce el letargo. El letargo es el estado de somnolencia profunda y prolongada, sopor, modorra, periodo de tiempo que algo permanece inactivo y en reposo absoluto. Eso es lo que quieren las tinieblas en este tiempo, que usted sea una persona inactiva, que usted sea una persona pasiva, que usted sea una persona que calle, ¿sí? Que sea una persona que no le responda a las tinieblas, que le dé lo mismo, ¿sí? Y a veces la persona es atacada. Las tinieblas siguen y atacan y azotan y vienen con pensamientos, con enfermedades, maldiciones recurrentes, ciclos satánicos que se repiten en los matrimonios, en los hogares. Y ahí están pasivos, ahí están inactivos y ahí están fríos. Sí, pero no tienen ganas de orar, pero ya no tienen ganas de clamar. ¿Por qué? Porque el espíritu que está sobre cada uno entró en un estado de letargo, porque el alma que es arimática se acomodó, se fragmentó y se estableció en la pasividad. Pero Dios no hizo a la iglesia pasiva, Dios hizo una iglesia activa. Y la iglesia es cada uno de ustedes. Nosotros somos la iglesia. Estas paredes, este salón no es la iglesia, es la casa donde nos congregamos. Pero cada uno de nosotros somos la iglesia. También trae pasividad. La pasividad es no hacer nada. Someterse a la voluntad de otro. Mire, es someterse a la voluntad de otro sin oponer resistencia. ¿Y cuántas veces uno hace lo que el enemigo quiere que hagas y no oponen resistencia? Es por causa, ¿sí?, de que estás apagado, de que hay frustración, de que hay una negatividad, de que ya la mirada que estaba sobre el autor y consumador de la fe la cambiaste. Te desenfocaste totalmente. Y cuando uno se desenfoca del autor y consumador de la fe, lo que está haciendo, está poniendo su mirada en las tinieblas, en los vacíos, en la vacuidad, en todo lo que se mueve, ¿sí?, fuera de la voluntad de Dios. Pero comenzamos a mirar hacia otro lado. Por eso es lo que el Padre en esta noche nos está enseñando. El Espíritu nos está ministrando para volver nuestra mirada al autor y consumador de la fe, para volver a levantarnos como iglesia, para que te vuelvas a activar en el nombre de Jesús. Tú no naciste para ser un fracasado, tú no naciste para ser un perdedor, tú no naciste para ser una persona maldecida o vivir ciclos satánicos o el estar continuamente en enfermedades, en pobreza o en escasez. Tú no naciste para ser un trapo para otra persona, tú naciste para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Tú naciste con una función, tú naciste desde la eternidad aquí en la tierra, porque el Padre estableció un diseño, porque el Padre tenía un sueño contigo.
Cada uno de ustedes porta un sueño de parte de Dios. Porta una capacidad, porta una creatividad, porta el poder de los cielos, porta el poder de la resurrección. Pero a veces la palabra nos habla de todo lo que portamos, pero no lo entendemos y ni siquiera sabemos que está. Y estamos ahí, quietos, pasivos, o esperando que alguien ore por nosotros para ver si algo sucede. Pero Dios no quiere que algo para ver si algo sucede. Lo que Dios quiere es sacar tu espíritu, es sacar tu alma de ese estado de estupor para que te vuelvas a levantar y vuelvas a funcionar como el Hijo amado. Amén. Ahora, lo que hace la apatía es la impasibilidad, la dejadez, la indolencia, la falta de vigor o energía. ¿Quién nos da esa energía? ¿Quién nos da ese vigor todos los días? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae esa energía de la eternidad. El Espíritu Santo trae esa energía de los cielos y pone sobre nosotros, porque nuestra fuerza viene de Jehová. Porque cuando peleamos con nuestra propia fuerza, pero no está el Espíritu Santo, somos vencidos. Y nos sentimos frustrados y nos enojamos. Entonces decimos, esto no funciona. ¿Para qué vamos a ayunar? ¿Para qué vamos a orar? ¿O para qué nos vamos a levantar si no sucede nada? Es porque estamos quizás o está orando en la dirección correcta. Está quizás plantado en el lugar incorrecto. Pero cuando estamos establecidos en la roca que es Cristo Jesús y funcionamos de acuerdo al Espíritu Santo que es nuestro Maestro, le puedo asegurar que tendrá la respuesta de los cielos. Amén. Ahora, mire, el estupor produce velos. ¿Y qué son esos velos? Los velos es el pecado que tiene atado. Son el pecado continuo. Es ese pecado que no te permite salir de las situaciones. Son velos, las falsas doctrinas que te alejan de Cristo. El seguir a una persona con doctrinas en lugar de Dios. Hay muchas religiones, hay muchas creencias espirituales, filosofías. Todas esas doctrinas también te apartan y te llenan de velo y traen esa ceguera espiritual. Pero está el Espíritu de Dios para derribar esos velos, para desarraigar esos velos, porque el velo es un velo hechicero, es un velo de encantamiento, es un velo que no te permite ver la verdad. Entonces cuando alguien no ve la verdad de Cristo, anda como ciego, como dice la palabra de Isaías. Sí, mire, en el libro de Nehemías, que se los recomiendo que lean esta semana, el libro de Nehemías, sí. Mire, los habitantes de Jerusalén, antes de la reconstrucción de los muros, ¿sí? Es un ejemplo. Habían estado con los muros destruidos y derribados por más de 100 años. Por más de 100 años, ¿sí? Estuvieron con los muros derribados, con los muros destruidos. Y nadie se había animado a tomar la responsabilidad y la tarea de reconstruirlos. ¿Cómo están sus muros? ¿Cómo están los muros en su hogar? ¿Cómo están los muros en su matrimonio? ¿Cómo están los muros sobre su familia? ¿Están levantados, hay vallados de oración, de intercesión, de ayuno? ¿O están ahí a medias? Y muchas veces la persona espera que alguien se levante para hacer algo. Pero si usted está esperando que alguien se levante para hacer algo, le puedo asegurar que va a perder tiempo. Pero si usted se determina como Nehemías a levantarse, le puedo asegurar que está ganando tiempo. Amén. Ahora, miren, ellos a pesar de que lo hacía estar indefenso, porque cuando los muros están destruidos, porque cuando hay velos, cuando hay estupor, cuando hay pasividad, si cuando hay alguien pasivo, alguien que está frío, si es alguien que está continuamente con los muros indefensos, con los muros desprotegidos, sí, en gran afrenta durante mucho tiempo. Dice que Jerusalén estuvo por mucho tiempo con esa afrenta. Y cuando me habla de afrenta, me habla de vergüenza. Porque eso es lo que hace las tinieblas. Avergonzarte continuamente. ¿Para qué? Para que seas un perdedor. Para que no seas alguien que disfrute la palabra y viva la palabra.
porque la palabra porta promesa, la palabra porta autoridad, la palabra porta liberación, la palabra porta sanidad, la palabra porta identidad, la palabra te hace legítimo aquí en la tierra, la palabra te da herencia, la palabra te da derecho, la palabra te da vida eterna, la palabra te da salvación, la palabra te da el carácter de Cristo, la palabra te forma conforme a la imagen y semejanza del Dios amado, la palabra te hace ver al amado, a Yeshua, a formarte de acuerdo al varón perfecto, como dice las Escrituras. Pero ¿cómo llegar a la palabra si tengo los muros destruidos? ¿Cómo tomarme de la palabra cuando estoy embotado, cuando estoy lleno de estupor? ¿Cómo tomarme de la palabra cuando estoy totalmente apartado? ¿Cómo tomarme de la palabra cuando mi vida se ha convertido en un freezer? Entonces este es el tiempo donde el Espíritu de Dios está trayendo un despertar. Decirle a tu hermano, el Espíritu de Dios en esta noche va a producir un despertar. Amén, va a producir un despertar. Mire, sin embargo, Nehemías, nuestro espíritu se había levantado. ¿Por qué se había levantado? Porque había entendido que no podían seguir así los muros. Entonces Dios le estaba trayendo la dirección. Y lo que estuvo destruido por 100 años, Nehemías con un espíritu diferente en 52 días levantó los muros. ¿Usted qué va a esperar? Y voy a esperar, pastora, que se me levante usted en oración. No, tiene que levantarse. Es el tiempo de levantarse. ¿Sí? Mire, ¿cuál es el propósito del estupor? El propósito del estupor es acabar con tu fe, es arrancar esa raíz de la fe. Cuando la fe comienza a apagarse, cuando la fe comienza a secarse, cuando no hay palabra. La palabra de Dios dice que por la palabra de Dios, cuando lo oímos, la fe viene, la fe se activa. Sí, entonces, si yo no tengo palabra, si todos los días yo no escucho la palabra de Dios, la fe no crece. Entonces, la fe no está activa, pero el estupor apaga la fe. ¿Y cuántos se encuentran sin fe en este tiempo? Y quizás algunos ya están amargados porque todavía no le puede cargar el tanque a la camioneta, al auto. ¿Y qué vamos a hacer, pastora? ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿En bicicleta? No sé. Pero si hay fe, le puedo asegurar que Dios tiene el control de todo esto. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Sí? Acabar con tu fe, llenarte de incredulidad. ¿Y qué es la incredulidad? La incredulidad es el pecado. ¿Sabe que la palabra nos enseña que cuando Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, dice que el pueblo que sacó de esa esclavitud, dice que ese pueblo no pudo entrar a la tierra prometida por causa de la incredulidad? Por causa de que aunque vio milagros, aunque vio señales, aunque vio cómo Jehová luchó por ellos, siguieron siendo incrédulos. ¿Por qué? Porque estaban bajo el sistema del faraón, porque sus patrones de pensamiento funcionaban de acuerdo al faraón, de acuerdo al lazo del faraón. ¿Y cuántos funcionan así, de acuerdo al faraón? Aquel que gobierna tu vida, aquel que te suelta de poquito para que puedas vivir, aquel que te dice, hoy vas a tener esto, hoy no lo vas a tener. Entonces estás ahí esperando que te den algo, que te tiren unas migajas para funcionar. Y no estás funcionando porque la apatía, el estupor, te hace estar también bajo el lazo del faraón. Acaba con la fe a través de la soberbia, el orgullo. Sí, acaba también, te lleva atrás deseos desordenados. El espíritu de estupor anula la capacidad de visionar. Personas que todo lo dejan a media. El estupor te hace dejar todo a media. Esta semana voy a ayunar, pastora, y voy a orar. Y empezaste el lunes y lo hiciste bien. Llegaste el martes y me costó un poco, pastora, pero lo hice. Llegó el miércoles y hoy no lo hice. Llegó el jueves y menos. Llegó el viernes y ya ni te acordaste. Y lo dejaste a media. ¿Sí? Hace que te cueste decir que no al pecado, a lo que Dios no quiere, el estupor.
¿sí? El estupor te hace ser una persona quizás sutil, manipuladora, que quiere controlar, doblegarte. Pero es el tiempo de despertar, iglesia amada. Es el tiempo de sacar esos velos hechiceros, de desprendernos de esos velos de apatía, de desprendernos del espíritu de error. El estupor te roba la fortaleza espiritual porque debilita cada día tus muros. Entonces, cuando debilita tus fortalezas, cuando debilita tu fuerza espiritual, es porque dejaste una puerta media entreabierta y cada vez que venía algo comenzó a abrirla y comenzó a abrirla y comenzó a abrirla hasta que se hizo un portal y entraron tantas cosas que ensuciaron tu casa, que te apagaste, que te enfriaste, que te pusiste pasivo, inactivo, ¿sí? Entonces, mire, lo que hace el estupor derriba los muros de protección. El estupor produce embotamiento en la mente que no permite que los pensamientos de Dios se revelen y no le permite que se establezca la mente de Cristo. ¿En quién se tiene que establecer la mente de Cristo? En nosotros, en cada uno de nosotros, ¿sí? El espíritu de estupor acaba con la fe, te incita a la murmuración, te lleva a que alterque con Dios y lo cuestiones, ¿sí? Pero usted tiene que entender que la palabra de Dios nos enseña de que fuimos llamados, ¿sí? Fuimos llamados para ser ministros de Dios. ¿Y dónde se encuentra ahora? Mire, si usted va al libro 2 de Corintios, vaya al libro 2 de Corintios. Si no trajo su Biblia, anótelo. Si no trajo para anotar, use el celular, algo trajo para anotar, sí. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17-18, dice así: y todo ha llegado a ser nuevo por medio de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, porque Dios estaba en el Cristo, quien reconcilió al mundo con su majestad, no tomándole en cuenta sus pecados, puso en nosotros palabra de reconciliación, el ministerio de la reconciliación. Usted es parte del ministerio de la reconciliación. Usted es parte de que usted, cuando lleva la palabra, reconcilia a la persona con nuestro Dios amado. Pero ¿cómo hacerlo cuando estamos inactivos y apagados? Eso me enseña de que usted aquí en la tierra tiene que funcionar porque hay un propósito. Y el propósito de Dios es ganar almas, es restaurar las almas. Es sacar las almas de la cautividad, de los pozos cenagosos, de los lazos de los espíritus, de las muertes, de la pobreza, de la escasez. Hay una función y usted tiene que funcionar. Mire, a veces la persona piensa que el llamado es solamente para el pastor, la pastora, el apóstol, el profeta, el evangelista o el maestro. Pero el llamado que Dios hace es para la iglesia completa. Usted está aquí porque fue llamado, porque fue escogido desde la fundación de la tierra, para que aquí en la tierra cumpla el propósito del Eterno. Pero tenemos que conocerlo. Usted es parte del ministerio de la reconciliación con Dios. Sí, usted fue llamado para hacer la obra del ministerio. Vaya al libro de Efesios. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 12. Si alguien se atreve a leerlo. Nadie se atreve, no le importa. Ahí la pastora lo busca rapidito. Efesios capítulo 4, versículo 12. Y dice así: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Hay una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es prepararlos a ustedes. ¿Y cuál es la responsabilidad de usted como papá, como mamá?
como marido, como esposa, preparar a las generaciones, preparar a su familia. Ese es su trabajo, esa es su función, de seguir preparando las generaciones, reconciliar todas las cosas con Dios, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso lo puede encontrar en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 18 al 20, si lo quiere anotar. ¿Sí? Entonces el ministerio es la obra de los santos, es decir, que todos los hijos fuimos llamados al ministerio, a la obra, para equipar a los santos, para producir la mayor manifestación de la gloria, para producir la mayor manifestación de los hijos aquí en la tierra. Pero ¿por qué no se produce la manifestación? Porque en muchas áreas los hijos se encuentran apagados, porque hay apatía, porque hay estupor, porque hay maldiciones, porque ya no hay interés en la oración, porque ven la oración como una carga, porque ven el estar con Dios como una carga. Y entonces cuando hay un tiempo, si sobra un tiempo, se lo doy a Dios, pero si no, no le doy nada. Y eso me habla de estupor, eso me habla de alguien inactivo, de alguien apagado. Pero tú naciste para ser un portador de la gloria de Jehová. La palabra dice que el reino de los cielos se arrebata con los valientes, con los violentos. Entonces, ¿cómo manifestar los reinos aquí en la tierra? Con violencia. No le voy a pegar a mi esposo, no le voy a pegar a mi esposa, no le voy a pegar a mis hijos, sino que a quien le tiene que dar fuertemente es a las tinieblas. Actuar con violencia. Que su oración tenga la fuerza. Pero cuando hablo de oración con fuerza, no hablo de que usted va a estar a los gritos, que mientras más grite, más Satanás se va a ir. No, de eso no se trata. Cuando habla de la fuerza de la oración, me habla de la integridad, me habla del carácter, me habla de la formación que yo tengo en la intimidad con el papá. Mi oración debe ejercitarse. Mi oración debe tomar fuerza. Entonces, mientras más estoy con Dios, más fuerza tengo. Mientras más soy instruida en la palabra, más fuerza tengo. Mientras más viene la unción del santo, más autoridad hay, más poder hay, más legítima soy aquí en la tierra. Entonces, como tengo la legalidad, porque estoy siendo tratada, procesada, formada por el Eterno en la oración, en la intimidad del Padre, me hace una persona legal. ¿Para qué? Para quebrantar las obras de las tinieblas. Eso me habla de una activación, eso me habla de un movimiento constante, eso me habla de una fuerza espiritual. Amén. Sin embargo, el estupor, el letargo, la apatía, el adormecimiento, entre otras cosas, muchas veces impide crecer, nos impide crecer en Cristo, estancándonos en un estado que nos ciega, que te ciega la visión de Dios, que te pone a dormir, que no te permite servir a Dios. Por eso Efesios 5:14, mire, si usted va a Efesios 5:14, dice así: porque la luz hace todo visible. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. ¿Quién te dará luz? Cristo te dará luz. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para que el estupor sea derribado? A Cristo. Necesitamos la luz, que la luz traspase nuestros pensamientos. Dice, porque la luz hace todo visible. Y hoy la luz, la palabra nos está enseñando de que hay estupor y que el estupor debe de ser derribado, quitado, aniquilado. Por eso dice: levántate, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, de esos muertos espirituales, levántate, comenzá vos. Ay, pastor, es que me cuesta, no importa, comenzá vos. Y ahí se levantará tu esposo, y ahí se levantará tu esposa, y ahí se levantarán tus hijos. Pero alguien tiene que atreverse a levantarse en este tiempo. No le demos más el derecho legal a las tinieblas para que haga y deshaga sobre el hogar. Dejemos que sea Cristo entronándose. Dejemos que sea Cristo funcionando en nuestro carácter.
tomando nuestras emociones, derribando esos patrones mentales, derribando esas fortalezas, derribando las obras de la carne. Despertémonos, dice la palabra. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Cristo te dará la palabra, Cristo te dará la victoria, Cristo te hará más que vencedor, Cristo te dará el poder de la resurrección para que te puedas levantar y puedas levantar a muchas generaciones de los escombros. Amén. Entonces, el estupor no te permite ver la visión, no te permite ser parte de la actividad, de lo que Dios quiere que hagas. Te impide ver tu responsabilidad. Y cada uno de nosotros somos responsables. Cada uno de nosotros somos responsables. Familias son responsables de lo que pasa en su hogar. Si las cosas no están funcionando, es porque es el tiempo de levantarse y tomar la responsabilidad en el nombre de Jesús y comenzar a ordenar su vida. Pero le puedo asegurar algo. Que cuando Dios trae orden sobre la casa, se produce un desorden. ¿Cómo es eso? Porque nosotros estábamos acostumbrados a nuestro orden, ¿verdad? A nuestro parecer, a nuestra forma pensante, a cómo nos manejábamos, cómo hablábamos, cómo funcionábamos. Pero cuando le pedimos a Dios que traiga su orden, rompe nuestro orden. Comienza a sacar lo que nos sirve. Comienza a alejarte de personas que no te convienen. Comienza a restaurar tu vida. Ese es el orden de Dios. Entonces, este es el tiempo que necesitamos salir del embotamiento, del letargo. Sí, es el tiempo de levantarse. Mire, Nehemías se levantó. Se puso delante de Dios en oración, en intercesión por la necesidad que estaba delante de sus ojos. Si usted lee el libro de Nehemías, antes de ir a reconstruir los muros, él se humilló delante de Dios y comenzó a orar. Y comenzó a confesar sus pecados. Y comenzó a confesar las iniquidades de su padre y de sus ancestros. Comenzó a reconocer la iniquidad ancestral. Todo aquello que había estado afectando, comenzó a pedirle perdón a Dios. Comenzó a ser alumbrado. Porque él sabía que necesitaba del Espíritu de Dios, de la dirección de Dios, de la palabra de Dios, de la luz de Dios para ir y reconstruir los muros. Y en este tiempo Dios te está alumbrando para que te vuelvas a levantar, para que levantes vallado, ¿sí? Entonces Nehemías se puso con un corazón dispuesto a ser parte de la solución. Cualquiera que fuera, tuvo la visión de reedificar los muros. ¿Cuántos en esta noche están dispuestos a reedificar los muros? Amén. Seamos parte de la reedificación de nuestras familias, de las generaciones, de nuestra ciudad, de nuestra nación. ¿Sí? Entonces Nehemías veía un futuro mejor. Nehemías sabía que algo estaba pasando y que él quería ser parte de ese levantamiento. Mire, si usted va al libro de Proverbios, Proverbios 29, capítulo 29, versículo 18, dice así: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Hoy Dios nos está dando una dirección divina. ¿Para qué? Para que seamos reedificadores de los muros y seamos personas íntegras, personas valientes, personas esforzadas, personas con vigor. ¿Sí? Amén. Mire, vaya ahora a Proverbios capítulo 4. Anótelo. Capítulo 4, versículo 18. Dice así:
El camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. ¿Es maravilloso o no? El camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Entonces, mientras más camine la palabra, mientras más camine en Cristo, más va a ser alumbrado, más va a brillar, más va a alcanzar a otras generaciones. Amén. Ahora, dice la palabra que Nehemías afirmó la visión. Y hay una visión de parte de Dios sobre cada uno de ustedes. Y quizás todavía la visión en algunos no tiene el cumplimiento. Pero quédese tranquilo, porque Dios la va a cumplir. Amén. Mire, vaya al libro de Habacuc, al profeta Habacuc. Al profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Y dice así: entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otro el mensaje sin error. Escuche bien, el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y esta se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia. ¿Cómo debemos esperar? Con paciencia, porque sin lugar a duda sucederá. ¿Qué va a pasar? Va a suceder. No se tardará. Mira, a los orgullosos, dice, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Hay una promesa, hay un cumplimiento. Espera con paciencia, pero no lo esperes ahí inactivo, no lo esperes con pereza. Trabaja por lo que Dios te ha hablado, trabaja por la palabra que Dios te ha anunciado, trabaja por el propósito en el cual Dios te ha establecido, la palabra profética que Dios ha puesto en tu familia. Comenzá a orar, comenzá a instruirte en la palabra, comenzá a levantarte, porque la palabra pronto tendrá un cumplimiento. Pero ¿cómo la palabra tendrá un cumplimiento si alguien está inactivo, pasivo, dormido? Necesitamos estar activos para que cuando venga ese mensaje de los cielos o ese mover de los cielos sobre tu casa, vos estés preparado para recibirlo, vos estés preparado para activarte. Para que cuando Dios diga, es el ahora, vos ya estabas atento, esperando el ahora. Es por eso que necesitamos derribar el estupor, para que el ahora de Dios sea sobre cada uno. Pero el estupor no quiere el ahora de Dios. El estupor lo que quiere es que seas una persona apagada. Una persona triste, una persona confundida, una persona cansada. ¿Sabe lo que hace el estupor? Trae sueño, trae cansancio en el estado físico. Te desanima, hay agotamiento, hay desánimo. Estoy cansado y no sé de qué estoy cansado, pero estoy cansado. Estoy agotada, mi mente está agotada y no sé por qué estoy agotado. El estupor, el velo. El soplo de la hechicería. Amén. Ahora, dice que los muros estaban derribados, caídos. Entonces, cuando los muros están derribados y caídos, es porque están desalentados, es porque hay desánimo. Pero Dios quiere sacarte ese desánimo. Dios quiere sacarte aquello que te está desalentando. Y dice que sus puertas estaban consumidas por el fuego, estaban oprimidas, estaban quemadas. Las tinieblas habían deshecho sus puertas. Pero algo pasó. Nehemías reconoció que por sí mismo no podía hacer la obra. Entonces, usted por sí solo no se va a levantar. Pero si usted le pide al Espíritu Santo que lo levante de la condición donde está y se humilla como lo hizo Nehemías, le puedo asegurar que el Espíritu Santo le va a dar la fuerza y el vigor para levantarlo. Amén. Porque necesitamos del Espíritu Santo.
Usted no es un llanero solitario. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Entonces Nehemías reconoció que por sí solo no podía hacer la obra, que necesitaba trabajar en equipo. Eso no habla del ministerio de la reconciliación. Eso no habla del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando usted tenga la necesidad que está pasando por una enfermedad o por distintas situaciones, usted nos puede mandar un mensaje o decirle a un hermano: ¿me ayudas a orar? Porque me quiero levantar, porque quiero salir victorioso de esto. Pero le vas a pedir ayuda, ¿para qué? Para orar juntos, no para decirle: bueno, mira, este es mi problema, pero hacete cargo, orá vos. No. ¿Sabe cuando a veces la gente me pide oración? Yo les enseño cómo orar. Levántate en oración y yo te voy a guiar en la oración y te voy a respaldar en la oración. Porque necesitamos instruir, levantar. ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces necesitamos el cuerpo. Yo los necesito a ustedes. Ustedes nos necesitan a nosotros. El trabajo no es tan solamente el del pastor acá. El trabajo es de todos. Necesitamos estar orando mutuamente. Oramos, nos fortalecemos. Nos fortalecemos por la palabra, nos fortalecemos en el amor, nos fortalecemos en el poder del Espíritu Santo, nos fortalecemos en la luz de Cristo. Nos necesitamos mutuamente, pero tenemos que ser responsables cada uno de la asignación que Dios te ha dado. Sí. Entonces, cuando el pueblo estaba con apatía, estaba inactivo, el pueblo no había llegado a desarrollar todo el potencial que tenía Cristo. Y eso es lo que quieren las tinieblas, que no desarrolles tu capacidad en Cristo. Porque mientras vos no sepas cuáles son tus derechos, mientras vos no entiendas cuál es la palabra, sabe Satanás, sabe sus espíritus, sus secuaces, que te van a tener inactivo. Pero Dios quiere levantarte. Amén. Dios quiere levantarte. Dios quiere que vuelvas a tener esa comunión con Él. ¿Sí? La tierra estaba desierta. Los muros estaban caídos. La tierra estaba estéril, sin fruto, árida, sin vida. Sus puertas consumidas por el fuego, indefenso, sin alcanzar la vida plena que Dios tenía para ellos. Porque estaba el oprobio, porque estaba la ignominia, la afrenta pública, la vergüenza, el estupor, la apatía, la enfermedad, la depresión, el cansancio, el que no sé qué voy a hacer, el que me caí y quedé ahí tirado, pastora. Pero hoy Dios te está diciendo: es hora de levantarse. Es hora de sacar el estupor de tus pensamientos, de tus emociones. Es hora de sacar el estupor de tus huesos, de tu cuerpo, y darle el vigor y la fuerza. ¿Para qué? Para que seas una tierra bendita, una tierra que dé fruto, una tierra que produzca. Una tierra que tenga la capacidad de producir y dar vida y dar abundancia y sostener a otras generaciones. Eso me habla de portar la bendición. Usted no nació para ser estéril. Usted nació para producir aquí en la tierra. Quizás muchos tienen el llamado a lo empresarial. Quizás muchos tienen muchísimas capacidades en distintas áreas. Pero no sabes qué hacer, porque estás embotado, porque tu mente está embotada. Pero hoy Dios te está diciendo: te voy a levantar, te voy a direccionar, te voy a mostrar nuevamente la visión, y vas a comenzar a levantarte, y vas a comenzar a crecer, y te vas a comenzar a meter en la palabra, y vas a comenzar a instruirte, y vas a comenzar a levantarte en oración, y vas a comenzar a levantarte en la intercesión, y vas a comenzar a ayunar, y los muros de las tinieblas, eso que te rodeaba
tapaba, eso que no te permitía salir, eso que te permitía solamente ver la oscuridad y comer de las migajas, van a comenzar a ser derrotados, van a comenzar a caer esos muros de oscuridad, van a comenzar a caer esos muros de opresión, van a comenzar a caer esos muros de vergüenza, esos muros de enfermedades, esos muros de depresión, esos muros de escasez, esos muros de muerte, esos muros que te hacían depender de la hechicera, del gauchito Gil, de los santos para poder ser bendecido. Esa idolatría, el Padre Celestial ha comenzado a derribarlo, porque el poder de la resurrección hoy está penetrando sobre el cuerpo de Cristo, porque la visión de los cielos hoy se está abriendo y está diciendo: la visión es para ahora, la visión es para mi familia, la visión es para mis hijos, la visión es para la ciudad de Plotier. Amén. Usted es parte de esta visión. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted no está solo. Usted no está huérfano. Hay padres espirituales. Está Jehová de los ejércitos. Está la sangre de Jesucristo, que no tan solamente te trae redención, que no tan solamente te perdona de pecado, sino que te da poder, te da autoridad. Cambia tu ADN. Todo lo que estaba maldito, todo lo que estaba vacío, todo lo que estaba lleno de iniquidad, ahora tiene el ADN de Jesucristo, la autoridad, el poder y la legalidad para moverse aquí en la tierra. Amén. Usted es parte. Repita conmigo: yo soy un portador de la gloria de Jehová. Amén. Entonces, es el tiempo de levantarse y edificar, esforzarse para bien. Mira, el libro de Josué dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, lo cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ellas, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en ella, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el propósito de Dios? Prosperar. Y que todo te salga bien. Amén. Póngase de pie. Tiempos de milagros. Tiempos de restauración. Tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia. Una casa. Un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.